día, mi nombre es Bárbara Barreto y les voy a hablar sobre la diferenciación de las hojas germinativas. El periodo embrionario se extiende entre la cuarta y octava semana de gestación. Este se caracteriza por cada una de las hojas germinativas que dan origen a varios tejidos y órganos específicos. Al final de este periodo se han establecido sistemas orgánicos principales. Debido a la formación de los órganos, se modifica la forma del embrión. Una capa germinal o capa germinativa, capa embrional, es un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario, a partir de las cuales se originará tejidos y órganos del adulto. Estas se dividen en ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo es la capa germinal más externa. El mesodermo es la capa germinal media y se origina a partir de la masa celular interna y se sitúa entre el endodermo y el ectodermo. El endodermo es la capa germinal más interna, aparece siempre cuando una capa de células se proyecta hacia afuera a partir de la masa celular interna que crece alrededor del blastoceno. Derivados de la hoja germinativa ectodérmica. Origina los órganos y estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior, como el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial del oído, nariz y ojo, piel, epidermis incluyendo pelos y uñas. Otras estructuras que se derivan del ectodermo son las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias, hipófisis, esmalte dental. Al comenzar la tercera semana se desarrolla la hoja germinativa ectodérmica, tiene forma de disco aplanado, algo más ancho en la región cefálica que en la caudal. Sin embargo, simultáneamente, con la formación de la notocorda, el disco ectodérmico cambia de forma y origina el sistema nervioso central. En etapa inicial, el sistema nervioso se presenta como un engrosamiento redondo ovalado del ectodermo. En la región cefálica del embrión, hacia el final de la tercera semana, tiene forma alargada, semejante a una zapatilla, la placa neural. Esta gradualmente se extiende en dirección a la línea primitiva. Los bordes de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales. La porción media constituye un surco, el surco neural. Los pliegues neurales se acercan en la línea media y se fusionan. Esta fusión comienza en la región del cuello futuro y avanza en la dirección cefálica y caudal. Como resultado de la fusión, se forma una estructura tubular. De los extremos cefálico y caudal, el embrión, el tubo queda pasajeramente en comunicación con la cavidad amniótica. Por virtud de los neuróporos anterior y posterior, el neuróporo anterior se cierra aproximadamente en el día 25, el neuróporo posterior se ocluye en el día 27. Para la fecha en que se ha cerrado el tubo neural, se tornan visibles en la región cefálica del embrión dos derivados ectodérmicos adicionales a la placa auditiva óptica, que son la fosa auditiva, vesícula auditiva, las cuales participan en la audición y equilibrio. La placa del cristalino, la vesícula del cristalino y órgano de la visión, los derivados de la hoja germinativa mesodérmica, el contorno externo del embrión modificado en gran medida por la formación de las somitas, una serie de bloques de tejidos mesodérmicos situados en cada lado del tubo neural. En etapa inicial de la hoja germinativa mesodérmica forman una lámina delgada del tejido laxo a cada lado de la línea media hacia el 17º día. Algunas de las células cerca de la línea media proliferan y forman una masa engrosada de tejido llamada el mesodermo paraxial. Hacia los lados de la hoja mesodérmica sigue siendo delgada y se llama lámina lateral. La lámina lateral del tejido queda dividido en dos hojas mesodérmicas, somático o parietal, y mesodermo esplácnico o visceral. Estas dos capas juntas revisten una cavidad del celoma intraembrionario. El tejido que conecta el mesodermo paraxial y la lámina lateral se llama mesodermo intermedio. Hacia el final de la tercera semana, el mesodermo paraxial se separa en bloques segmentados de células epitelioides, las somitas. El primer par aparece en la región cefálica del embrión. Aproximadamente en el 20º día del desarrollo se forman 3 pares al día, hasta que al final de la quinta semana hay de 42 a 44 pares. Los pares de somitas son 4 occipitales, 8 cervicales, 8 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 5 coxígeos. Diferenciación del somita. En el comienzo de la cuarta semana, las células que forman las paredes ventral y medial del somita se caracterizan por proliferación intensa. Se tornan poliformas y emigran hacia la notocorda. Estas células, llamadas en conjunto esclerotomas, forman un tejido laxo llamado mesenquimas o tejido conectivo joven, el cual se diferencia en fibroblasto, corondroblasto, osteoblasto. La pared dorsal restante del somita, dermatoma,
miotoma y da origen a una nueva capa celular llamada miotoma. Cada miotoma brinda la musculatura para el segmento que le corresponde después de que la célula del dermatoma ha formado el miotoma. Pierde los caracteres epiteliales y se extiende debajo del ectodermo suprayacente y forma el tejido subcutáneo. En consecuencia, cada somita forma esclerotoma, miotoma, dermatoma y cada miotoma y dermatoma tiene su propio componente nervioso segmentario. El mesodermo intermedio, a partir de él se desarrollan las unidades esclerotomas del aparato urinario. El mesodermo somático junto al ectodermo suprayacente forman las paredes corporales laterales y ventral, y el mesodermo esplácnico y el ectodermo embrionario forman la pared del intestino. La sangre, vasos sanguíneos y tubo cardíaco se derivan del mesodermo situados en el mesodermo. Los derivados de la hoja mesodérmica son tejido conectivo, cartílago y hueso, músculo estriado y liso, célula sanguínea y linfática y paredes del corazón. Encorvamiento del embrión, la hoja germinativa endodérmica en etapa inicial forma revestimiento epitelial en el intestino primitivo y las porciones entreembrionarias del alantoide y conducto vitelino. En etapas más avanzadas del desarrollo originan revestimiento epitelial del aparato respiratorio, parenquima, amígdalas, tiroides, paratiroides, timo, hígado y páncreas. Revestimiento epitelial de parte de la vejiga y la uretra y revestimiento epitelial de la caja tímpano y trompa de Eustaquio. En resumen, en el ectodermo se origina la piel, el tejido nervioso del tubo digestivo superior, la epidermis y sus anexos como pelos y uñas y las glándulas mamarias. En el mesodermo se origina el sistema esquelético, los músculos, el sistema circulatorio, el aparato reproductor. Y en el endodermo se origina el intestino como órgano principal, el hígado, el páncreas, pulmones, riñones y la mayor parte de los órganos internos. Bien, a continuación hablaremos acerca de las malformaciones congénitas según su sistema. En este caso comenzaremos con sistema nervioso central. Se desarrolla o es más propenso entre la tercera y cuarta semana de desarrollo fetal. Entre las principales o las más características tenemos encefalocele, inincefalia, anencefalia, espina bífida y holoprosencefalia. Las cuatro primeras tienen un defecto en el tubo neural. Es un defecto ya sea por fusión o división incompleta. En el caso de la prosencefalia o la prosencefalia es una división incompleta en el prosencéfalo durante el desarrollo. Siguiendo con las malformaciones, en este caso tenemos las que son de ojo, oído, cara y cuello. Estas se caracterizan o son más propensas durante la cuarta y 12ª semana del desarrollo. Entre ellas tenemos glaucoma congénito, anoftalmia, microtia, apéndice preauricular y pterión del cuello. El glaucoma congénito tenemos que se caracteriza por ser una reabsorción defectuosa a nivel del tejido mesodérmico, mientras que la anoftalmia tenemos que es un defecto al momento del desarrollo de las vesículas ópticas. Las apéndices preauriculares es una fusión que existe entre los arcos branquiales y el pteridión del cuello es un pliegue extra de tejido epidérmico existente a nivel del cuello. Siguiendo con las malformaciones a nivel del sistema, tenemos los sistemas circulatorios. Estos se desarrollan en la cuarta y 8ª semana, o el feto más propenso a presentarlas. Entre ellas tenemos dextrocardia. Se caracteriza por el desplazamiento del eje y de la masa cardíaca al lado derecho. El síndrome de Townsend-Bean es la transposición de la aorta y de la arteria pulmonar. La atresia tricúspide es la falta o fusión de la válvula tricúspide. La tetralogía de Fallot, que se caracteriza por ser un conjunto de malformaciones, pero que a nivel circulatorio puede presentar dextraposición de la aorta, estenosis de la válvula pulmonar, comunicación interventricular, entre otros. Y el corazón trilocular biventricular, que es la ausencia del tabique interauricular. Ok, ahora vamos con el sistema respiratorio, las malformaciones congénitas en este sistema. Estas suelen ocurrir o son más propensas durante la cuarta y 10ª semana. Entre ellas tenemos el laringocele, que es una bolsa quística que se desarrolla en el apéndice del ventrículo laríngeo, mientras que la traqueomalacia es la debilidad
de la pared traqueal que causa un colapso a nivel de la vía aérea en el momento de la expiración. El labio leporino tenemos que es la falla de la fusión de los procesos maxilares y nasomediales. La genesia de la nariz tenemos que es la falla en el desarrollo de las placas nasales con una invaginación inadecuada de las placas olfatorias. Y la atresia de las coanas consiste en el agrandamiento del bomber y la medialización de las apófisis pterigoideas. Tenemos el sistema digestivo. Este es más propenso a sufrir malformaciones durante la cuarta y octava semana. Entre las que podemos conseguir, el megalocolon congénito se caracteriza por ser la ausencia de los ganglios parasimpáticos a nivel de la pared intestinal. La estenosis del píloro, que se caracteriza por la hipertrofia de la capa muscular circular del estómago a nivel del píloro. Y la hernia yatal congénita, que es cuando el esófago no se alarga lo suficiente y como consecuencia el estómago es llevado en sentido cefálico a través del tubo esofágico del diafragma. Bien, las malformaciones congénitas de órganos genitales. Tenemos que estas se desarrollan durante la tercera y 20ª semana del desarrollo. Entre las que podemos observar tenemos hipospadia, que es la fusión incompleta de los pliegues uretrales, causando así una abertura anómala de la uretra. La duplicación del útero, que es la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos en una región localizada o a lo largo de la línea normal de fusión. Y la pictorquidia, que es un defecto de producción de hormonas o factores secretados por las células de Leydig. Bien, entre las malformaciones congénitas del sistema urinario tenemos que estas se desarrollan o son más propensas a ocurrir durante la semana 4 y la 20ª. Entre las malformaciones que podemos conseguir tenemos el riñón en herradura, que se caracteriza porque a veces los riñones están muy juntos y sus polos opuestos al momento de pasar por la bifurcación de la arteria se fusionan. Y la hiperplasia congénita, que se caracteriza por una falla en el desarrollo de los metanefros, causando el impedimento de que el riñón logre su tamaño normal. Y la ectopía simple o riñón torácico. Este es un ascenso excesivo del riñón, situándolo prácticamente a nivel del diafragma. Bien, las malformaciones congénitas a nivel osteomuscular. Estas son más propensas a ocurrir durante la 5ª y la 12ª semana. En las que podemos conseguir tenemos la luxación congénita de la cadera. Esta se caracteriza por ser la detención del crecimiento intrauterino a nivel de la cadera. La sindactilia es la fusión de uno o más dígitos de la mano, del pie o en algunos casos de ambos, y que ocurre por la detención de la muerte celular programada. Y tenemos la ausencia congénita del radio, que es la falta de formación del primordio del mesénquima del radio durante el desarrollo fetal. Bien, malformaciones congénitas a nivel del tejido tegumentario. Tenemos que estas se pueden ver reflejadas o puede que el feto las presente durante la 4ª y 16ª semana del desarrollo. Entre las que podemos conseguir tenemos la amastasia, que es cuando la línea mamaria no se desarrolla o lo hace deficientemente, por lo que puede llevar a la no existencia de las glándulas mamarias. La politelia es la formación de pezones accesorios debido a la persistencia de un segmento de la línea mamaria. Y la atriquia, que es la falta de formación del pelo por una anomalía a nivel del ectodermo.